Para esta parte de las cuantificaciones por medio de la 14064-2, podemos utilizar metodologías que incluso ya están definidas a nivel global. El booklet de Mecanismos de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas tiene una gran cantidad de metodologías para hacer los cálculos, para definir cuáles son esas actividades que tengo que tener datos, cómo debe ser la recolección de la información, qué supuestos puedo utilizar, factores y demás. Entonces creo que nos aporta bastante en este sentido a lo que queremos hacer. Hay más metodologías, por supuesto, hay de otros programas a nivel internacional que también podríamos aprovechar, pero trajimos este pues porque es el marco global de todas las metodologías para la reducción y es parte de lo que les vamos a mostrar enseguida. Listo, entonces, muy en continuación con que les estaba comentando Carlos, que les presentó de manera detallada pues cada una de las actividades que se pueden desarrollar para mitigar las emisiones, que son en conjunto, pues conforman o dando respuesta también a una pregunta que nos llegó esta tarde al correo electrónico, que en términos, pues, a nivel nacional, Colombia, ¿qué está haciendo? O sea, esas actividades en qué se enmarcan. Colombia tiene una estrategia de desarrollo bajo en carbono, que lo que busca es desligar el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero del crecimiento económico. Entonces aquí les voy a presentar a continuación algunos casos prácticos, empresas a las que hemos acompañado en este proceso, que han implementado algunas de estas actividades y han logrado reducir sus emisiones. Este es un caso precisamente de una planta de reciclaje de polipropileno que está reciclando 2.500 toneladas al año. Entonces, a partir del consumo eléctrico, de ese proceso de reciclaje, tanto consumo eléctrico como de combustible, y los factores de emisión, y usando las metodologías del MDL que les acaba de comentar Carlos, nosotros vamos a poder establecer las emisiones de la línea base que hacen referencia a las emisiones del proceso como si no se estuviera reciclando el polipropileno, es decir, como si se estuviera utilizando materia virgen en vez de material reciclado. Esa diferencia va a generar una reducción en el consumo de energía. Entonces, inicialmente se tiene unas emisiones de línea base, como le dije, que es teniendo en cuenta la extracción de materia virgen, y posteriormente se calculan las emisiones del proyecto, que es teniendo la sustitución total o parcial de la materia prima virgen por material reciclado. Entonces se hace la diferencia de las emisiones de línea base con las emisiones del proyecto y se va a obtener así la reducción de las emisiones. Se identifica la metodología del MDL, que es la recuperación y el reciclaje de materias de residuos sólidos, donde nos especifican, esto aparece en cada una de las metodologías del MDL, siempre nos especifican el proceso línea base. En este caso, ¿qué consistiría? Entonces hay un consumo, como lo mencioné anteriormente, de combustible y de electricidad y de materia, que en este caso es material virgen, para producir el polipropileno, y ese polipropileno ya se va después para la producción de todos los productos a partir de este polipropileno. Y los residuos se van directamente a disposición, generando unas emisiones. Ese es el proceso de la línea base. Como propuesta, entonces, el escenario del proyecto, lo primero que podemos identificar es que hay una de las figuras o de los subprocesos que tienen un color en menor intensidad. Quiere decir que su participación es menor. Entonces, como podemos ver, hay menor consumo de combustible, menor consumo de electricidad y menor consumo de material virgen, ¿cierto? A partir de los residuos se pasa a un residuo de reciclaje donde se recupera el plástico y va finalmente a la producción, disminuyendo el material a disposición y disminuyendo así también las emisiones finales de CO2 equivalente. Un poco de cálculos.
teniendo en cuenta la metodología, se tiene en cuenta pues la cantidad total de material reciclado, que como comenté al principio son 2.500 toneladas, una serie de factores de consumo específico, como estamos hablando de la línea base. La metodología cuenta con unos parámetros, unas suposiciones, unos casos específicos pues para tomar dependiendo de nuestras condiciones de actividad, para calcular las emisiones de línea base, ¿verdad? Entonces, en este caso, el proceso para producir el polipropileno, para producir esa cantidad de polipropileno en un año, estaría emitiendo 1.024 toneladas de CO2 equivalente, a partir de materia virgen. Por otro lado, las emisiones del proyecto, es decir, a partir de la sustitución de material virgen por material reciclado, está generando o generaría 154 toneladas de CO2 equivalente al año. Entonces, como les dije al principio, es simplemente una diferencia. Ya habiendo calculado ambas, se podría obtener, esta empresa está obteniendo una reducción de sus emisiones de 870 toneladas de CO2 equivalente cada año. Ese es uno de los ejemplos de las tantas metodologías que hay implementadas pues, en el booklet del CDM. Carol, y aquí hay algo muy interesante antes de que pases como el siguiente ejemplo, y es que incluso para un caso como estos, para una empresa de recuperación de materiales o de reciclaje, su huella por ser solamente energía eléctrica puede que sea muy bajita. Entonces puede que en algunos casos incluso a esta empresa le sobre emisiones o le sobre en términos de reducción. O sea, que incluso su emisión sea, su reducción sea mucho más alta que su emisión, ¿cierto? Y es verdad, eso se prestaría pues para ya ingresar a otro tema que es muy interesante y que probablemente tengamos un webinar posteriormente sobre el mercado de carbono o bonos de carbono. Esto sería como una introducción que serviría de referencia para cuando tengamos el webinar en su momento. Otro de los casos, clientes, pues empresas que hemos tenido la oportunidad de acompañar en todo el proceso, tanto de levantamiento de su inventario de gases de efecto invernadero y estrategias de mitigación. En Colcafé y realizaron una sustitución de combustible fósil por biomasa. Puntualmente, dejaron de utilizar gas natural y a utilizar uno de sus residuos de proceso, que es la borra de café. Acá hay un dato importante que vale la pena mencionar, que es el factor de emisión de CO2 para el gas natural vendría siendo menor que el de la borra de café, ¿verdad? Porque tiene un menor poder calorífico. Sin embargo, al ser la borra de café un residuo orgánico, sus emisiones contarían como emisiones biogénicas, las cuales pues no se incluirían dentro del inventario de gases de efecto invernadero bajo la ISO 1464-1. Entonces, volviendo a aplicar pues la ecuación, determinar las emisiones de línea base y las emisiones del proyecto, se podrían calcular las reducciones. Volvemos a identificar la metodología, que es el cambio de combustible fósil por residuos de biomasa en equipos de generación de calor. Entonces, el escenario de línea base nos muestra dos escenarios paralelos, que es la combustión de combustible para generar calor y genera en ese proceso pues las emisiones. Y por otro lado, esos residuos orgánicos en su proceso de disposición generan unas emisiones en su degradación que también generan emisiones, esta vez de metano. Entonces, ¿qué propone la metodología? Esta vez no se disminuyen su intensidad, sino que se eliminan. En este caso, que no haya consumo de combustible. En cambio, ese calor se genere a partir de biomasa residual. Por la razón que les expliqué anteriormente, sus emisiones se van a eliminar. Y vamos a obtener como resultado el calor, que es el producto pues, que requerimos. Entonces, solamente por evitar el consumo de combustible, que en este caso sería gas natural,
se estarían ahorrando 1.100 toneladas de CO2 equivalente al año, más las 700 toneladas que se generarían o que se emitirían en el proceso de degradación de los residuos orgánicos que ellos generan anualmente. Entonces vemos que en total se estarían ahorrando o evitando su emisión de 1.800 toneladas al año aproximadamente. Otra de las compañías, esto es otro proceso bastante interesante de la Compañía Nacional de Chocolates, que optó o decidió sustituir el consumo de carbón en una de sus calderas de vapor para cambiar a gas natural. Esta vez no es un residuo de biomasa, pero es un combustible con menor intensidad de emisiones. En su proceso se está ahorrando, está evitando emitir 6.700 toneladas de CO2 al año. Esto es debido netamente a la diferencia en el factor de emisión de CO2. Esas emisiones evitadas corresponden aproximadamente a un 37% de sus emisiones totales anuales. Este proceso pues tiene implicaciones tanto ambientales como económicas. Una de las implicaciones ambientales, aparte de los gases de efecto invernadero, es la emisión de material particulado. También la reducción de emisiones de azufre, que al fin y al cabo son las que generan la lluvia ácida, y la reducción de 100% de la generación de residuos, que en este caso sería ceniza. Implicaciones económicas, pues tendría que pagar ahorita un sobrecosto asociado al servicio del gas natural, tendría que inyectar capital para la inversión inicial, para el cambio de la infraestructura en la caldera, y obtendría reducción de costos, tanto por monitoreo de emisiones, que ya va a tener muchísimo menor material particulado, prácticamente cero, y por disminución también de los costos por disposición de residuos, ya que no va a tener pues, las cenizas que obtenía con el carbón. Otro de los casos es ya enlazado con un proyecto Valle Carbono Neutro que realizamos anualmente desde el 2014 con las autoridades ambientales del Valle del Cauca, donde como resultado de todos estos ejercicios, de todo el proyecto, la Universidad Autónoma de Occidente ha venido participando pues, en sus diversas versiones y han optado por la instalación de un sistema solar fotovoltaico donde el cambio que se genera realmente es que empiezan a ser autogeneradores para sustituir o disminuir el consumo eléctrico de la red. Con este cambio, ellos han evitado la emisión de 472 toneladas de CO2 equivalente al año, que corresponden al 54% de sus emisiones absolutas en el 2018. Otro de los casos, también otra empresa pues, participante en el proyecto Valle Carbono Neutro, es la empresa Blanco y Negro Masivo, que realizó una de las actividades, o implementó una de las actividades que nos mencionaba Carlos ahorita. Ellos son los encargados pues, de la operación del MIO, donde ellos realizaron la sustitución de combustibles a través de la actualización de su flota. En vez de utilizar, anteriormente todos sus vehículos funcionaban a diésel, ya implementaron una gran flota de vehículos eléctricos y a gas natural, a partir de la cual evitaron la emisión de 2.800 toneladas de CO2 equivalente al año, que corresponden al 10% de sus emisiones en 2018. Cabe aclarar que la sustitución de la flota no fue total, prácticamente su huella es más del 90% corresponde a emisiones por consumo de diésel. La flota la sustitución de la flota no fue total, sino parcial. Es un buen paso para identificar y obtener, visualizar los resultados. Otro de los casos también con Colcafé, esto ya es más que todo con eficiencia energética. Ellos actualizaron sus motores por motores de alta eficiencia, donde se cuantifica una emisión evitada de 74 toneladas al año. Igual que alimentos cárnicos, que esta vez se centró fue en centralizar su sistema de refrigeración
lo que le representó una reducción de 25 toneladas al año aproximadamente. Es como les digo, reducción por costos de electricidad, indirectamente eso es lo que se genera, obviamente, y van enmarcados dentro de los procesos de eficiencia energética. Como hemos observado, pues la mayoría, o una gran parte, una importante parte de las actividades que podemos implementar para la reducción de emisiones, pues tienen unas implicaciones económicas, por supuesto. En Gaia contamos o hacemos uso de unas curvas de costo de abatimiento en el acompañamiento pues, de las empresas con las que desarrollamos todo este proceso, la cual es una herramienta que permite identificar, más que todo priorizar las iniciativas más efectivas para la reducción de emisiones y el costo marginal o ahorro que puede generar. Es decir, volvemos a lo mismo, nosotros podemos a partir del costo de la oportunidad o el costo de la operación actual y las emisiones actuales, frente o en comparación del costo del proyecto o de la actividad propuesta para la mitigación y sus emisiones, podemos realizar un análisis a una serie de proyectos que la empresa, junto con nosotros, podemos proponer y después de identificar todas las fuentes de emisión principales, se pueden plantear o proponer una serie de proyectos, se hace la evaluación a cada uno de estos proyectos y se puede obtener una gráfica como esta, que al final esto es como el resultado final, que es más que todo para analizar, donde podemos identificar que en el eje vertical tenemos el costo por tonelada, ya sea si es en la parte positiva del eje, vendrían siendo proyectos que nos cuesta, que al final de todas las finanzas nos estaría costando reducir cada tonelada. Mientras que los proyectos que se encuentran por debajo, es decir, con valores negativos en el eje vertical, son proyectos que al final de cuentas, en todo el proceso de su duración, nos estaría generando, aparte de reducción de emisiones, nos estaría generando ahorros económicos. Y en el eje horizontal, lo que tenemos es, dependiendo de su amplitud de la barra, lo que podemos tener es la cantidad de toneladas removidas en ese proyecto durante toda su duración. Entonces, como les dije inicialmente, es una herramienta de la cual nos valemos para dar acompañamiento pues, a todas las empresas que están interesadas, que de pronto están realizando un montón de actividades y proyectos de mejora, pero que no están teniéndolas en cuenta para reducir sus emisiones. Eso es todo por ahora. Harold, devuélvela un momentico, Sí. por favor. Aquí en este ejercicio nos ha servido mucho, sobre todo para estos proyectos de mitigación en la estructuración de los planes de las compañías. A nosotros en Gaia ayudamos, además de calcular esta huella de carbono, ayudamos a estructurar como las estrategias de cambio climático. Dentro de las estrategias de cambio climático es importante saber pues como cuál va a ser nuestro plan de trabajo. Es como ahorita muy bien explicaba Harold, dentro de estas herramientas, las curvas de costo de abatimiento se vuelven un insumo valioso, porque dentro del ejercicio nosotros hacemos unos análisis financieros de los proyectos. En estos análisis financieros incluimos costos de inversión, costos de operación, ahorros asociados a estos proyectos y lo calculamos para la vida del proyecto en total. Entonces, cuando estemos hablando, por ejemplo, de un sistema solar que instalemos en techos de una fábrica, esto podemos hacer los cálculos a los 20 años que tiene de vida útil el sistema. Cuando hablamos de otro tipo de sistemas, tal vez, por ejemplo, iluminación LED, son ejercicios donde podemos estimar estos ahorros a los 10 años. Entonces, esto para los jefes ambientales, que muchas veces dentro de sus ejercicios cuentan con poco presupuesto para inversión en proyectos, se va volviendo muy atractivo para el área financiera, porque estamos mostrando no solamente el aporte en términos de reducción de emisiones, sino que también estamos mostrando el ahorro económico que puede tener para la organización, llevado al costo anual equivalente, como muy bien explicaba Harold. Entonces, generalmente lo que nosotros vamos a tener es que estos costos anuales equivalentes, por ejemplo, en línea base,
en algunos casos van a ser muy altos y el costo del proyecto es bajo, entonces nos va a mostrar valores en el eje negativo de la gráfica que mostramos. En este caso, por ejemplo, específico de la gráfica que muestra Harold, el proyecto que está en color rojo es un proyecto que trae ahorros importantes por cada tonelada abatida o reducida. O sea, si ustedes ven acá es casi 400.000 pesos colombianos por cada tonelada reducida. Mientras que hay proyectos que por cada tonelada que reducen tienen un costo alto para la organización. Esta barrita morada al final, estamos hablando de valores de casi 450.000 pesos, llevado pues al costo anual equivalente, 450.000 pesos por cada tonelada de CO2 reducida. Entonces miren que esto se vuelve una herramienta estratégica donde ya no solamente nos sentamos desde la parte de lo que hacemos nosotros el acompañamiento en términos de cómo fue el cálculo y con el ambiental, sino que en el ejercicio de costos ya podemos establecer planes de inversión o reestructurar los planes de inversión que tenga la compañía. Y dentro de esto decir, veas que estos proyectos, los que están en el eje negativo, o sea, los que me generan ahorros, son proyectos que podemos empezar mucho más rápido. O sea, estos son proyectos que podemos definir a corto plazo y hay otros que pueden ir a mediano o largo plazo. O sea, hablando de un corto plazo entre 1 y 3 años y hablando de largo plazo hasta 7 o 10 años. Entonces acá ya cuando volvamos a revisar nuestra curva de costo de abatimiento, tal vez estos proyectos puedan ser más costo eficientes o busquemos otros modelos. Nosotros dentro del ejercicio venimos hablando con varias empresas de eficiencia energética y demás, y ellos ya tienen modelos de energía como servicio, por ejemplo. O sea, te pueden instalar tu granja solar y no te cobran 1.500, 2.000 millones por el sistema solar, sino que te cobran por el kilovatio hora generado, o sea, lo que te están entregando como servicio. Entonces se vuelve una alternativa interesante y en otros hay modelos de pago con ahorros. Entonces parte de eso es como llegar a viabilizar todos estos proyectos de mitigación, o sea, no solamente estructurarlos y demás, sino tratar de llegar a una viabilidad financiera. No sé si quieras contar algo más, Jaro, o si no, para pasar a las Sí, no, la preguntas. verdad sí estuvo muy bien ese complemento, porque la verdad lo estaba pasando por alto. Por mi parte, no es nada más. Esperamos que tengan preguntas. Aquí sí estamos viendo que tenemos varias preguntas pendientes. Sí, vamos a las preguntas entonces. Recuerden que las preguntas las pueden escribir por el chat y ya vamos a empezar a responderlas. Paula Ramírez pregunta, ¿existe diferencia conceptual entre las acciones de reducción y las de mitigación o es lo mismo? Paula, no, es lo mismo. Finalmente es reducir o mitigar es el mismo concepto. Florencia Pinero pregunta, ¿la eliminación de la luz incandescente sería reemplazarlas por luces LED? Sí, Florencia, aparte del ejercicio a las tecnologías que tenemos hoy, las luces LED pueden consumir 5 o 6 veces menos energía que una pues que una incandescente, hasta 10 o 20 veces, que una fluorescente, 5 o 6 veces menos. Aparte de que pues, precisamente esa disminución en el consumo energético te va a reducir emisiones y costo, o sea, va a ser económicamente más atractivo. Claro, en la operación tal vez el costo de inversión sea más alto, pero como muy bien dices, Harold, en la operación vamos a tener unos ahorros que pueden llegar a ser interesantes, dependiendo pues como el tipo de empresa. Súper. Guillermo Morales pregunta, dice, el aporte de gases de efecto en Colombia es muy bajo, tal vez menos del 1% a nivel mundial. No deberíamos centralizar los esfuerzos en la protección de nuestros bosques y selva, nuestras joyas, para que el país sea un removedor neto de carbono. Pero la realidad es muy triste, pues cada año siguen incrementando las áreas deforestadas. Guillermo, Sin es embargo, válido tu aporte, sí. ajá. Sin embargo, Sí, contá, Harold, sí. Colombia pues, justamente ha planteado dos estrategias para abordar justamente lo que dice él en su pregunta, que una es pues para la que le comenté, la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono, que es para desligar el crecimiento económico del crecimiento de emisiones, y otro ha sido en la parte forestal, la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques, que es la ENRED+. O sea, realmente en Colombia sí se están abordando ambos escenarios, porque es verdad lo que dice,
tenemos un aporte pequeño, significante, pero pequeño, que se está abordando, y también pues se está abordando mediante la estrategia de la protección de los bosques. Sí, y además yo creo, Harold, que finalmente pues es mucho más rápido para el planeta nosotros apagar o dejar de emitir, así seamos tan poco, así seamos tan bajitas emisiones, que la velocidad que tienen los bosques en términos de fijación. O sea, hay cálculos incluso de los científicos que, pues, si tenemos en cuenta la fijación de un bosque, son 300 toneladas de CO2 en 30 años por una hectárea de bosque. Y eso lo vamos a ver en otro webinar cuando estemos hablando un poco de fijación de carbono y demás, cuando estemos hablando de esta parte. Entonces, si nosotros miramos 30 años para 300 toneladas, que con un ejercicio como los que presentó Harold puede ser ejercicios de meses, pues creo que puede en términos de eficiencia en tiempo, más por lo que tenemos, no desconocer. O sea, creo que tenemos que ir en paralelo con los dos, tratar de reducir y también, pues por otro lado, aportar en reforestación. La ventaja que tenemos, como les mostramos ahorita en términos financieros, es que estos ejercicios de reducción también pueden tener un beneficio en términos de productividad y competitividad. Entonces se vuelve algo, pues, además de eso, atractivo pues, desde el punto de vista económico para una organización. Esta es para Harold. Beatriz Barros pregunta si aplicaría si el polipropileno reciclado lo transforma un tercero. O sea, en términos de la mitigación, Harold, ¿quién puede hacerse la resta? ¿La empresa que coge el plástico reciclado y lo vuelve pellet, o la empresa que lo transforma el pellet en, no sé, en un estacón o madera plástica y demás? Realmente esa reducción de emisiones la puede reclamar o pues se aplica a cuya empresa haga parte, o sea, pertenezca al proceso realmente, donde es el que tenga el consumo de los combustibles, el consumo de electricidad. Esa es la empresa realmente la que realiza la transformación, la que está reemplazando su material virgen por material reciclado, va a ser la que tiene realmente el derecho de reclamar esta reducción de las emisiones. Exacto, porque lo que mostraste en la metodología, finalmente la metodología lo que está mostrando es el ahorro de energía por cambiar materia prima virgen por material reciclado. O sea, es el que hace el que hace pues este ejercicio. Camila Mosquera nos pregunta, dice, ¿la deforestación en qué sector o actividad económica se podría incluir o encasillar para calcular las emisiones de GEI? La deforestación, había un grupo de actividades, creo que fue la primera justamente, sobre el sector agropecuario y uso de suelo. Sí, yo creería que es como el que más impacto tiene, porque Reducción de la finalmente es... deforestación. Esa es la Ajá, primera. exacto, porque finalmente es la expansión de la barrera agrícola, pues no solo es esa, pero yo creería pues, que es dentro de lo que publica el IDEAM, perdón, el DANE en sus reportes, muy está asociado a la expansión de la barrera agropecuaria. O sea, ahí está el grande, pero pues también las ciudades van extendiéndose en términos de esto, también pueden aportar a deforestación. Y también pregunta Camila Mosquera, dice, las emisiones del sector transporte en un municipio, ¿cómo se calcularían? Ejemplo, en Cota, en una estación de gasolina, se tanquea un carro, pero ese carro se va a dirigir a la ciudad de Bogotá. Las emisiones que libera se le atribuirían a Cota o a Bogotá. Bueno, Camila, en este caso, en términos de los inventarios municipales, la metodología lo que habla es donde se vende el combustible. O sea, en términos de organización es a la empresa que es dueña del vehículo. Y en términos municipales, pues hay otras metodologías que también pues, más adelante les contaremos un poco más de detalles de cómo sería. Fabiana Montiel pregunta, ¿cómo funcionan las políticas en Colombia cuando se trata de autogeneración, autogeneradores de energía, me imagino? Pues justamente todo eso es lo que está regulando la ley 1715 que mencionaste en un par de ocasiones en el desarrollo del webinar, y creo, si no estoy mal, que podemos también desarrollar o vamos a tener un webinar específicamente de la ley 1715 y de los beneficios tributarios que en ella se establecen.
dentro de ellos pues se enmarca la autogeneración, ahí está incluida. Así es, o sea, ese es como el referente normativo para Fabiana que está interesada en conocer un poco más. Alejandra Ríos pregunta, ¿quiénes instalaron paneles solares se desconectaron completamente de la red? Alejandra, no. Finalmente solamente, por ejemplo, en varios casos, solamente abastece una parte del consumo de las instalaciones. Generalmente se puede colocar equipos de no alta demanda de potencia, o sea, luminarias, computadores y demás, ¿cierto? Y abastece, dependiendo de lo que instales, hasta 20-30%, pero siempre hay como un consumo directo de red. Florencia Pinero nos pregunta, ¿cuánto es la duración promedio de las baterías de los paneles solares? Florencia, no sé. Esa pregunta no sé. No sé si Harold sabe. No, la verdad tampoco conozco ese dato. No, ni idea. Sí, no, ahí sí nos tocaría preguntar a nuestros amigos de las empresas que nos apoyan en términos de energía. Consuelo de ASA pregunta, en el sector de obras de edificaciones, ¿cuál podría ser el enfoque para la reducción de emisiones de CO2? Consuelo, muy hacia la construcción sostenible, o sea, aparte desde el mismo diseño de las construcciones, a partir del uso de materiales más eficientes, a partir del diseño que aporte en términos de bioclimática y evitar el uso de aires acondicionados o evitar el uso de calefacción. O sea, ahí es donde está la clave de todo lo que tiene que ver con edificaciones. Esta es para Harold. Dice, ¿qué software recomiendan para sacar la huella de carbono? ¿Cómo? ¿Qué recomiendan? ¿Qué software? ¿Qué software Recomiendan para sacar, pues para calcular, me imagino. No, pues la verdad hay muchas maneras, pues puede ser después de que conozcas la metodología y pues tengas el conocimiento de los factores de emisión, ni siquiera vas a necesitar un software para ese cálculo. Ajá. Nosotros tenemos María Alejandra, una aplicación en la tienda virtual de Play Store, o sea, para Android, donde puedes descargar una calculadora de huella de carbono para empresas, no para cultivos. Para cultivos sí se requieren otro tipo de mediciones, con unas cámaras incluso donde uno puede determinar las emisiones asociadas a los cultivos, al suelo, fijaciones y demás. Entonces, hay metodologías. Harold ahorita contaba unas de IPCC donde se pueden incluso calcular esas reducciones. Edna Suárez Porras pregunta, ¿los ejemplos relacionados se han considerado en bonos de carbono? De los ejemplos que mostraste, Harold, que si algunos han tenido para bonos. No, han sido, como lo mencionabas anteriormente, han sido para in-settings, o sea, ha sido para su reducción interna. Exacto. Angélica pregunta, Angélica Guzmán, ¿se puede calcular la huella de carbono de una empresa del sector servicios, específicamente un restaurante? Sí. Sí. Igual hemos hecho para varios, ¿cierto, Harold? En Valle Carbono Neutro tuvimos un restaurante, creo, dos. Sí, razón. Sí, en este caso, Angélica, las emisiones de huella de carbono pues, para un restaurante son muy bajas, pues, porque dependen del consumo de combustibles, por ejemplo, el gas natural o el gas propano para la cocina y el consumo de energía. Si de pronto tiene aire acondicionado, entonces sus huellas son muy bajitas, pero sí se calcula y hay muchos ya calculados. Pregunta Natalia Andrea Montoya, teniendo en cuenta el webinar de análisis de ciclo de la semana pasada, ¿puede realizarse la cuantificación de la línea base y la mitigación con un enfoque de análisis de ciclo de vida? O sea, Realmente sí, la metodología, o sea, la forma en que se calculan la reducción de las emisiones, realmente la establece es la metodología del MDL, el booklet que les mostramos ahorita, donde hay una serie de metodologías dependiendo de cada proyecto. Pero en lo que yo tengo entendido, creo que a partir del análisis de ciclo de vida, creo que ninguna de esas metodologías creo que se basa en eso. aquí lo que se puede hacer es más como utilizar las mismas para tu cadena de valor. O sea, es las mismas que está mostrando Harold, que es un buen ejemplo, pero como hablamos en términos de huella de carbono, cuando uno incluye la cadena de valor, o sea, corriente arriba upstream o corriente abajo downstream, si yo tengo una materia prima en la que mi proveedora trabaja en mitigación, pues finalmente mi alcance 3 o emisiones indirectas, pues también se me van a reducir.
Y parte de las estrategias que incluso la nueva 14064-1 incluye es unas nuevas categorías o categorías de emisiones indirectas. Donde yo tengo que tener en cuenta, pues no solamente mis materiales, cómo me llegan y demás, sino hacia adelante, o sea, después de que entrego mis productos, qué posibilidad de reducciones tiene. Entonces, podría uno tener, teniendo en cuenta el ciclo de vida, las reducciones corriente arriba, antes de mi proceso, o corriente abajo, después de mi proceso. Y hay varias empresas que lo han hecho. Por ejemplo, hay una de pastas que se llama Varila, que ha diseñado pasta que consume menos energía en la cocción, porque la cocción es mucho más rápida y con menos agua. Entonces ellos están diseñando desde I+D, investigación y desarrollo, están diseñando pasta que consume menos energía para cocer. O sea que uno sí podría realmente cuantificar una línea base, alcance 1, alcance 2 y alcance 3, que son las indirectas, y además de eso poder estimar esas reducciones en la cadena de valor. Edgar Rey pregunta, ¿el grado de mitigación depende de la línea base? Si la línea base es grande, la mitigación también. No hay una forma de normalizar la mitigación para compensar esfuerzos de mitigación. Bueno, creo que es como un comentario que hace Edgar, que pues, si hay una emisión grande, pues la mitigación es grande. Sí, sí, de acuerdo, Edgar. Es verdad, cuando una empresa contamina mucho, pues se va a ver mucho más fácil estos valores o toneladas de reducción. David Lopera pregunta, ¿dónde se puede consultar más sobre el costo de abatimiento? David, hay muchos artículos. Harold, ¿qué fuente de pronto tenemos para lo de curvas de costo de abatimiento? En este momento no la tengo presente. Sí, pero en la web hay demasiados artículos Sí, científicos sobre todo, incluso el gobierno colombiano cuando definió su estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono, ahí también yo creería que se puede usar. La Universidad de los Andes lo usó bastante pues, para el desarrollo de la estrategia. Linda Catherine Jiménez pregunta, ¿las actividades de compensación hacen parte de la metodología de mitigación que ustedes utilizan? Podemos decir que dentro del concepto de compensación se encuentra la práctica de reforestación o el tema de venta de bonos de carbono. o por ahí son como dos preguntas distintas, ¿cierto? Sí, sí, son dos. Primero, si las actividades de compensación hacen parte de la metodología de mitigación. No, no, realmente son, pues, No. como presentábamos acá en su inicio, son dos etapas distintas, donde pues después del diagnóstico y la verificación viene la reducción o mitigación de emisiones, y una vez ya se hayan disminuido, se pasa a la etapa de la compensación. Exacto, exacto. Y dentro de la compensación están las prácticas de reforestación, ¿cierto? Que Así, puede sí, ser una correcto. oportunidad. Pregunta María Sofía Clavijo. No me queda claro cómo al usar fuentes de combustible alternativas como la biomasa se pueden llegar a no tener emisiones, ya que en la explicación mencionaban que esta alternativa también genera emisiones. ¿Podrían ampliarme un poco la explicación? Sí, es que ¿Por qué la biomasa es cero? sí, por metodología, correcto. Por metodología, la metodología establece que las emisiones, precisamente tiene un término que son emisiones biogénicas. Tal vez de pronto leyendo un poco más respecto a este concepto pueda aclarar un poquito más. Las emisiones biogénicas, que son generadas a partir de biomasa o de procesos biológicos, se pueden considerar como cero en la metodología, porque han sido anteriormente, pues, antes de ese proceso de liberación, han sido capturados. Por ejemplo, como un árbol, que lo que hace en su proceso de fotosíntesis también con la luz, pues es la captura del dióxido de carbono que es fijado en su biomasa. Entonces, realmente cuando coges esa biomasa y la combustionas, lo que estás haciendo es liberar el CO2 que anteriormente ya estaba en la atmósfera. Por eso lo consideran, pues, nulo esa liberación o esa generación de emisiones. Así es. Gracias, Harold. Claudia Ochoa pregunta, ¿los aires acondicionados se pueden conectar a los paneles solares? Sí, es posible. Sí. Camila González, ¿de qué manera una empresa del sector privado que se dedica a la prestación de servicios profesionales puede mitigar o disminuir su huella de carbono? O sea, tal vez una empresa como Gaia, ¿cómo podemos mitigar la huella? ¿Cierto? Una empresa del sector Sí, pues servicios. eso hay, Carlos, pues, ahorita nos ponía un ejemplo muy práctico de un restaurante. Realmente cuando realizamos el inventario de gases de efecto invernadero, lo que se puede identificar son las fuentes críticas o las fuentes mayoritarias. Entonces se entra a abordar esas fuentes, como lo decía Carlos, en el caso de un restaurante sería el consumo ya sea de gas natural o del GLP,
y de la electricidad, que serían pues las fuentes mayoritarias en ese caso, y como se las mencioné yo anteriormente en la empresa de transportes, donde su fuente principal, más del 90% es a partir de consumo de diésel. Entonces, dependiendo de la empresa, en este caso, si es una empresa de servicios, muy seguramente va a ser el consumo de energía eléctrica. Entonces, abordar, dependiendo de los tipos si tienen aires acondicionados, del tipo de iluminación, ese tipo de cosas pueden ayudar a implementar si hay actividades para la mitigación. Exacto, en la medida que reduzcamos todos esos consumos energéticos, podemos aportar a la reducción de emisiones. Y creo que también pues, en servicios se vuelve ya más interesante incluso calcular tus emisiones indirectas. Por ejemplo, una empresa de servicios tal vez va a tener muchos vuelos, que no son tus emisiones, sino la de la aerolínea, y hacer más reuniones virtuales y demás puede reducir esas emisiones. Entonces puede ser incluso un aporte en términos de la mitigación o la reducción de emisiones para la compañía de servicios, o por ejemplo, utilizar vehículos a gas natural. Nosotros en Gaia, por ejemplo, ya una de las camionetas la convertimos a gas, es que nos ayuda además a no tener pico y placa, reducir las emisiones, partículas y demás. Entonces creo que sí hay muchas oportunidades para empresas de servicios. Pregunta Claudia Ochoa. ¿Se puede realizar medición de huella de carbono de un proyecto? O sea, no de toda la empresa, sino de un proyecto. Claudia, sí, realmente se puede hacer la huella de carbono de un solo proyecto. No es necesario calcular el de toda la empresa, se utiliza la misma metodología. Adriana Racini pregunta, ¿el impuesto de carbono en Colombia se consideraría un método para ayudar a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero? En teoría sí, en teoría el impuesto se establece es para promocionar el desarrollo sostenible, que al fin y al cabo lo que busca es disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro, como nos está costando más el combustible, tal vez uno pensaría que las empresas empiezan a reducir, pero yo creo incluso que más que el impuesto, Adriana, es el mecanismo que tiene el gobierno de la no causación del impuesto. Ese sí apoya los proyectos de reducción, porque finalmente tú puedes no causar el impuesto de carbono en la medida que compenses tu huella, o sea, que presentes certificados de reducción de emisión colombianos. Entonces ahí ya estaría fortaleciendo todos esos proyectos o apoyando todos esos proyectos. O sea, tendrías un beneficio en términos de no pagar el impuesto y apoyando este tipo de proyectos, un ahorro económico, porque el impuesto está algo así como de 17.000 y tal vez consigas un bono por 14.000 o 15.000 pesos. Todavía nos queda un par de minutos para responder, nos quedan como 3 o 4 preguntas. Pregunta Claudia Ochoa otra vez, muy activa Claudia. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero que genera una hidroeléctrica? Pues prácticamente pues el CO2 y el metano que están dentro del ciclo, pues que involucran el ciclo del agua por la degradación de materia orgánica allí presente. Sí, y a ver, tal vez en algunas hay algunos combustibles para plantas de respaldo o esto, pero se prenden muy de vez en cuando. Alejandro Vicario pregunta, ¿habéis trabajado con biogás a partir de residuos forestales? No, no, la tesis tuya de la maestría, Harold, fue más no biogás de residuos forestales, sino de... Estiércol de cerdos. Sí, Alejandro, más la experiencia que hemos tenido, incluso pues Harold hizo su maestría en parte de estos trabajos, es aprovechamiento de biogás para estiércol en animales. Entonces, pero puede ser una metodología muy similar, pero no, me imagino que no va a ser muy complicada. Linda Catherine pregunta, ¿existen indicadores que estén reglamentados por el gobierno para asegurar que en realidad se realicen estas prácticas de mitigación eficazmente y no por darle maquillaje verde a la compañía? Indicadores, Harold, que ya hay indicadores de mitigación. También esto se puede abordar desde otro punto de vista, y es que es la certificación. Esto realmente tiene pues como Carlos lo mencionó en un principio, tal vez no lo pusiste, no lo captaste bien, y esto tiene que ser verificado y certificado pues por un tercero, realmente como para mostrar la imparcialidad de los cálculos, la verificación de que se haya tomado la información correcta, aplicada la metodología correctamente.
justamente para evitar ese tipo de cosas que se puedan prestar para malos entendidos, para maquillaje. Sí, ahí es un ejercicio como muy de transparencia en que las organizaciones puedan incluso hacer estas verificaciones. Nosotros trabajamos muy de la mano del Icontec en todos estos proyectos y ellos hacen todo el ejercicio de revisar facturas, soportes, calibraciones y demás. Y la última pregunta es, ¿qué entidad emite o valida los certificados de reducción? Pregunta Edna Suárez. Edna, los certificados de reducción, ya en Colombia hay varias plataformas, una de ellas es Ecoregistry, es de XM, ahí puedes tener como plataforma donde encuentras certificados de reducción y hay entidades de organismos de validación y verificación como el Icontec. El Icontec creo que es uno de los organismos pues como acreditados. Perfecto. Entonces, no, excelente. Mil gracias a todos, Harold. Excelente la presentación. Creo que muy buenos los ejemplos y las preguntas pues también muy nutridas. Tenemos un público que participa bastante pues en estos webinars y pregunta cosas súper interesantes. Esperamos que les haya aportado bastante y los invitamos a que nos continúen acompañando en estos webinars los jueves a las 4. El próximo va a estar muy interesante que tiene que ver con biodiversidad. Les deseo una feliz tarde para todos y un feliz fin de semana. Harold, gracias, que descansen. Correcto. Hasta luego, Carlos, que estés bien. Muchas gracias a todos por su participación y nos estaremos viendo los jueves siguientes aquí. Listo, muchas gracias.